Bueno, para cerrar el panel, la idea que charlamos con los chicos fue tratar de discutir, o por lo menos repasar cuáles son las bases sobre las que se sienta esta nueva, o sea, la adaptación del maíz a estos nuevos escenarios productivos que nos mostraron, ¿no? Siembras de segunda, siembras tardías en zona núcleo, siembras en suelos arenosos, siembras en suelos someros. O sea, el maíz está avanzando sobre ambientes no maiceros. Esa es simplemente la idea, es bastante cortito, pero y este es el punto de partida de la idea. Esto es lo que ocurría o lo que sabíamos o lo que entendemos del cultivo de maíz hace 20 años. Esta era la idea. Fíjense, en este caso el ejemplo son ambientes de distinta productividad. Voy a ver si este es alta productividad, en este caso por profundidad de suelo, ¿no? Suelos profundos sería el maíz pingazo o un poquito menos de Agustín, y un suelo muy somero. El suelo somero, alta probabilidad de ocurrencia de estrés hídrico. En el periodo crítico del maíz es muy probable que el rendimiento del maíz sea muy bajo. ¿Cuánto caía el rendimiento? En el maíz la caída de rendimiento era atroz en este trabajo que se hizo con datos de Grupo CREA Tandil ya hace 20 años. En cambio la soja, la caída era mucho más morigerada, ¿no? ¿Cuál fue la adopción? O sea, el maíz se excluyó de ambientes de baja productividad y definimos ambientes maiceros y el resto. El maíz no entraba en el resto. ¿Bien? Ahora, algo para notar si uno ve este trabajo y el reflejo de cómo pensábamos, y ahora vamos a tratar de entender por qué, es que en todos estos ambientes, CREA Tandil usaba el mismo manejo de maíz. Siembra temprana, lo que nos mostraba Agustín hace un ratito, siembra temprana y densidades relativamente altas. ¿Okay? Ahora, en este tiempo, en estos 20 años, han cambiado las cosas, hemos aprendido cosas, tenemos nuevas tecnologías y esa es un poco la idea de la charla. Ver por qué ahora estamos haciendo maíz en otros lugares. Vamos a pasar primero por la fecha de siembra. Es un gran cambio. Vemos que el maíz se siembra tarde, temprano, pero claramente se ha abierto el abanico de fechas de siembra de maíz. En general, en el manejo tradicional de maíz se hacía coincidir el periodo crítico de maíz con el final del año, el inicio del año en el hemisferio sur. Teníamos alta radiación, alta temperatura, altas tasas de crecimiento. En ese periodo donde se definía el rinde, alto rendimiento. Esa era la manera de hacer maíz. ¿Se hacía así o no se hacía? Es lo que acabamos de ver. Ahora, si la limitante para el rendimiento del cultivo en estos ambientes que no son los maiceros es el agua en general, tal vez moviendo la fecha de siembra hacia atrás, por ejemplo, podemos ubicar ese periodo crítico que coincide con la floración, más o menos, del maíz, lo podemos ubicar seguro en un momento de menor demanda, que es lo que nos mostró Agustín recién. Fíjense una fecha para Balcarce, 1 de octubre contra 25 de noviembre. 50 días de atraso en fecha de siembra. El periodo crítico en la fecha temprana se ubica acá, máxima demanda atmosférica, ¿no? Máxima cantidad de agua que demanda esa atmósfera por alta temperatura y alta radiación. En cambio, atrasando fecha de siembra ya se está cayendo la demanda. Es decir, promediamos 30 años, la diferencia es significativa, es consistente y es clara. Siempre hay más demanda a principio de año que en febrero. Atrasemos la fecha de siembra. Total, el techo del rendimiento no es lo importante en ese ambiente, es el piso, es levantar los pisos. Y esa es la idea. Fíjense, para Coronel Suárez, un ejemplito, fecha de siembra, rendimiento medio para un grupo de años. Atrasamos fecha de siembra en este ambiente realmente restrictivo, subía el rinde. Y no solo eso, lo más importante muchas veces en estos ambientes es que se estabiliza el rendimiento. Las barritas muestran el desvío estándar de esos años, ¿no? Es la variación. Tenemos menos variación, muchas veces es lo que define que sea un cultivo en un ambiente restrictivo. Pero esto no es nuevo, esto no lo aprendimos en estos últimos 20 años. No es suficiente para explicar el cambio que se está produciendo. Imagínense sembrar tarde sin maíz BT. Era muy complicado, era muy riesgoso. Recuerden que la presión de plagas se incrementa cuando atrasamos fecha de siembra. Cuando Pablo Calviño y Sadras hicieron ese trabajito, no tenía maíz BT. ¿Bien? Imagínense lo que es enfermedades, la misma historia. Más presión de enfermedades, se ha mejorado en tolerancia a enfermedades. Imagínense un cultivo de maíz que está secando con mayor humedad relativa, por menor temperatura. Va a estar más tiempo secándose. Muy importante, caña.
el anclaje de la planta. Se ha mejorado seguramente en eso. Imagínense un área muy grande de maíz que se tiene que cosechar húmeda. ¿Qué cambió en este último tiempo? Más allá de la capacidad de secado, creo que si uno habla con Bartosik, te dice que para él es fundamental la bolsa de maíz, el silo bolsa, como tecnología complementaria que permite manejar maíz húmedo, siempre y cuando se utilice, ¿no?, en el campo. O sea, fíjense cómo tenemos un claro ejemplo de innovación. Un montón de factores que nos explican algo que está sucediendo. No me olvidé nada. Bien, pasemos a otro punto que creemos nosotros que es fundamental para explicar lo que está pasando, o lo que estamos viendo. Rápidamente, cada punto de estos, una localidad, ustedes lo ven. Se recrearon varios híbridos desde el 1960 hasta 2013. Se generaron las semillas de híbridos muy viejos hasta híbridos actuales. Esta es la tesis doctoral de Javier Di Matteo. Y se sembraron en todos esos ambientes. El promedio de todos los híbridos en cada ambiente es lo que ustedes ven acá como índice ambiental. Ambientes de alta productividad, donde el promedio es alto, ambientes de baja productividad. ¿Qué se ve? Que año a año, cada uno de estos es un híbrido liberado en años distintos, año a año el rinde sube. Es impresionante, es el efecto del mejoramiento genético. ¿Bien? Ahora, fíjense que relativamente hablando, y acá viene lo interesante, el efecto es mucho más importante en los ambientes no maiceros. En términos absolutos sigue ganando esto, pero en términos relativos se está mejorando más el maíz para estos ambientes donde no se hacía maíz que para los ambientes maiceros. ¿Verdad? Justamente tenemos híbridos que presentan cada vez mayor tolerancia a estrés. Justo es lo que necesitamos. Creemos que esto viene de la mano de selección de los materiales en altas densidades, pruebas multiambiente que están realizando todas las empresas en Argentina. Relacionado con esto viene la densidad de siembra. Bueno, a ver si no la quiero complicar, pero muchos de ustedes deben saber que el cultivo de maíz es el cultivo que más responde a la densidad. O sea, en general tiene una densidad óptima en cada ambiente. Nos mostró algo, bueno, es una manera de decir, nos mostró, Santiago lo comentó. Había mucha respuesta en densidad. En general, cuando mejor es el ambiente o el ambiente es de mayor productividad, la densidad es mayor. Y cuando es menor la productividad, o es más probable la ocurrencia de estrés, la densidad es menor. Esto es por la fisiología de la planta, dejémoslo ahí. Muy distinto a soja, ¿no?, donde es mucho más, o sea, no tenemos un óptimo tan claro. O sea, no nos castiga si nos quedamos cortos y nos pasamos. El maíz nos castiga. Ahora, si estamos yendo a ambientes de baja productividad, ambientes donde es muy probable que haya estrés, ¿cuál es la estrategia? Bajar la densidad. ¿Bien? Creemos que va a haber estrés, estamos con un suelo de 50 centímetros, estamos con un suelo vacío, ¿no?, a la siembra, estamos con una alta probabilidad de daño niño, estamos en un suelo arenoso del oeste. Bueno, bajemos densidad. Y miren si en Dorrego, un año, las precipitaciones hacen que el ambiente del maíz se parezca al de Pergamino. ¿Qué pasa? Si yo fui muy conservador con la densidad, iba a relegar mucho rinde. ¿Se entiende? Ese es un gran problema de ser conservador con el maíz. Lo que no pasaba con soja, no pasa tanto con girasol, no pasa con trigo. Son mucho más plásticos. El maíz no tiene plasticidad reproductiva. Tenía un problema. Ahora, fíjense lo que pasa ahora con estos nuevos híbridos. En general. A ver si me hago entender. Este es el peso de la planta. Son los recursos que tiene una planta, ¿no? Bajas densidades, altas densidades, pocos recursos por planta. Bajas densidades, muchos recursos por planta, o peso de la planta, ¿no? Plantas muy grandes, plantas muy chiquitas. Fíjense que es una relación lineal. Esto no se veía, esto es muy parecido a lo que se ve en soja. En general, con un maíz viejo, vos veías esto. Plantas muy grandes ya no podían rendir más, pérdidas de rendimiento. Entonces tenemos alta plasticidad reproductiva en los híbridos actuales, y si miramos otra vez acá un híbrido del 93 contra uno de 2010, en una condición sin limitantes, mucho riego, mucho nitrógeno, mucho azufre, micronutrientes, vemos que con altas densidades hay diferencias, otra vez tenemos un salto, pero fíjense que las grandes diferencias ocurren justamente cuando nos quedamos cortos en plantas y podemos sacar con 2 plantas por metro cuadrado, que son 20.000 plantas por hectárea, casi 10 toneladas, 9 toneladas y media de maíz. Entonces ya no perdemos tanto por ser conservadores si el año vino espectacular o si hay un sector del lote que es más profundo que lo que creemos que es el lote. ¿Se entiende? Es una gran ventaja porque podemos ser conservadores sin mucho costo de oportunidad por ser conservadores.
otra vez, hay otra gran ventaja. Imagínense hacer un maíz de 2 plantas por metro cuadrado, 20.000 plantas por hectárea, sin la cantidad o el abanico de moléculas y de eventos que tenemos hoy día para controlar malezas. Fíjense que queremos ser conservadores para ahorrar agua, pero ¿cuál es el mejor herbicida que existe? La sombra, sin dudas. Bueno, no sé, tal vez alguien me dice que es otro, pero alguna empresa me puede decir que es otro, pero para mí es la sombra y la habilidad competitiva de la materia, de la planta, del cultivo sobre la maleza. Y hay varios trabajos que muestran que a medida que uno baja la densidad, disminuye la habilidad competitiva de ese cultivo para con las malezas. ¿Tá? Entonces eso creo que también es fundamental. Fíjense cómo se pudieron empezar a ensamblar un montón de factores. Para terminar, un ejemplo. No significa que sea lo que va a ocurrir siempre, pero bueno, un año muy seco, INTA Balcarce, suelos desde 85-90 centímetros hasta 25 centímetros. Fíjense, la mínima profundidad está por ahí, menos que la hoja de una pala. Este es el cultivo de maíz. 3 densidades de maíz, todos híbridos actuales. ¿Cuál es el gran efecto? ¿Qué es lo que define el rendimiento de maíz, si ustedes ven eso? No tienen micrófono, porque si no lo contestarían todos. Pero claramente es el ambiente, ¿no? Es una gran nube, pero tiene... ¿no? Acá lo que define el rinde es el ambiente. Perfecto. Ahora, si seguimos mirando, vamos a ver que las líneas tienen relación entre ellas. Fíjense que cuando nos venimos a ambientes más restrictivos, hay un efecto de la densidad, ¿no? Y que la línea roja, que es alta densidad, que es la densidad de 60.000 plantas por hectárea, que es la que generalmente consideramos que una densidad normal para un maíz en un ambiente maicero, es la que usaron en el trabajo que les mostré al inicio, está siempre por debajo de la de 30.000 plantas, incluso cuando nos venimos a niveles de estrés que se logran con suelos muy someros, y convenía sembrar 15.000 plantas y sacar 4.000 kilos en un año en el que la soja rindió 500 kilos, que ahora se lo voy a mostrar, pero bueno, me adelanté. Alguno me puede criticar por esto, pero estos 4 puntos son 4 puntos extraídos del trabajo de Pablo Calviño en un año similar a este, 20 años antes. En un suelo muy similar, a 60 kilómetros de distancia, pero un clima muy similar. Fíjense entonces que Pablo y Víctor Sadras nos mostraban que para un suelo de 50 centímetros no llegaban a 2 toneladas de maíz, con la densidad de 60. Entonces ahora podemos saltar con 60 hasta acá. Hasta 4.000 kilos, casi el doble de rinde que hace 20 años. Y no por la densidad, por sembrar tarde, por los híbridos y por todo el error que estoy cometiendo en hacer esta locura de comparar este dato en otro campo y todo lo demás. Pero créanme que gran parte de este efecto es la fecha de siembra, es la tolerancia a estrés de los híbridos, ¿no? Siembra directa, también no vamos a meternos, pero esto fue siembra directa, lo otro no. Ahora, fíjense que esto se puede seguir subiendo entendiendo el ambiente, manejando la densidad. Entonces, en realidad, el techo productivo de ese ambiente para ese año estaba cerca de los 5.000 kilos. O sea que un año llovieron 200 milímetros. La estación de crecimiento fue el año más seco de la serie histórica en Balcarce. Parecía que se perdía el cultivo, pero bueno, ahí está. De hecho, si uno... Bueno, esa es la soja. Esto teníamos parcelas de soja. Fíjense, teníamos rendimientos de soja cercanos a los 1.000 kilos, un poquito más de lo que les había metido. Les dije 500 hoy, ¿no? Le exageré un poquito. Y fíjense, este sería el techo productivo que podemos alcanzar si entendemos en qué ambiente estamos y adecuamos la densidad del ambiente. Ahora, si reacomodamos y hacemos la figura inicial con la que partimos, el disparador, encontramos algo parecido a esto, donde el maíz actual, con el manejo actual, no cae relativamente más que la soja del rinde cuando nos vamos a ambientes más restrictivos. O sea, tenemos realmente un cultivo estable, ¿no? Es realmente un cambio que va más allá de la coyuntura. Creo que el maíz avanza, no. Fíjense que está avanzando y avanzaba cuando los números no daban, ahora tiene más oportunidad. Pero no, creo que yo no entiendo de números ni de márgenes brutos. Yo veo que el maíz avanza. En Dorrego se está haciendo hace 6 años y el maíz no valía. ¿Tá? De hecho, si uno va a Dorrego, ahora en vez de 3.000 hectáreas hay 30.000 hectáreas de maíz. Más maíz en Dorrego que en Balcarce y Tandil juntos. Realmente es un cambio grande. Bueno, y ese es el fin. En resumidas cuentas, vimos tecnologías que permiten intensificar la producción de maíz, estabilizar la producción de maíz. Vimos que son tecnologías
de conocimientos, de procesos, no de insumos. Eso es espectacular. ¿Es bueno para el maíz? Puede ser bueno para el maíz, pero creo que es bueno para los sistemas de cultivo. O sea, tener un cultivo que antes no se hacía en un sistema de cultivo es espectacular, más si es un cultivo como el maíz. Pensando en la sustentabilidad, pensando en todo lo que nos comentaron los chicos, todos los aportes que genera al sistema, ¿no? O sea que creo que hay que mirarlos del sistema de cultivo y eso apoya un poco lo que nos presentaban los chicos. Y por último, el mensaje es que tienen mucho para crecer si salen de su zona de confort. Gracias.